La infancia no se queda atrás, camina con nosotros todos los días, en cada decisión, en cada miedo, en cada sueño, late la voz del niño que fuimos alguna vez. Este es un espacio para recordar, para sanar, para reír y para entender cómo esas pequeñas historias nos hicieron las personas que somos hoy. Nosotras somos Juliana Zapata y Alison Ochoa. y esto es El niño que fui, episodio 1, El adulto que soy. Hoy nos acompaña Freddy Alonso Villavanegas, rector de nuestra institución educativa. Y que como todos nosotros carga consigo a su niño interior. Don Freddy, Bienvenido al niño que fui. Hola, muchas gracias por esta invitación y por este reto tan grande de reencontrarme con mi niño interior que es tan escurridizo. Bueno, entonces te queremos hacer la primera pregunta. ¿Cómo describirías tu infancia en 3 palabras? Uy, muy difícil, pero voy a hacer el intento. Una infancia muy acompañada. Acompañada, feliz, pero también complicada. ¿Crees que hubo algún evento o experiencia en tu vida que te marcó tanto positiva como negativamente? Sí, claro. Cuando a mis 10 años, yo era un niño, hijo único, que eso era muy raro en mi época. Para hablar de mi época les cuento. Yo nací en el año 1965, tengo 60 años ahora, entonces les estoy hablando del año 1975. No era normal que en una familia hubiera un hijo único. Lo normal era familia con numerosos hijos. Yo era hijo único. Y yo me sentía muy raro y muy extraño. Eso me hacía sentir muy diferente. Pero a los 10 años me anuncian que voy a tener una hermanita. Eso modificó, transformó mi vida. Mi vida fue un antes y un después. Marcó positivamente mi vida, pero a la vez fue un reto muy grande porque a los 11 años que nace mi hermana, me corresponde también asumir un rol de figura paterna, del hermano que cuida, que protege, pero además que asume también unos roles de padre. Entonces, ¿usted cree que, por así decirlo, su vida cambió mucho cuando llegó su hermanita? Sí, total, mi vida cambió. Me empecé a sentir que formaba parte de las experiencias de mis amigos contemporáneos, que yo era como ellos, porque yo antes me sentía raro, diferente, que no encajaba, pero al tener una persona a mi lado, hermana, una bebé, y todo ese compromiso involucró para mí una gran felicidad, pero a la vez un gran reto que me daba mucho susto. ¿Y cómo era la relación con sus padres antes y después de la llegada de su hermano? Bueno, la relación con mi mamá fue de mucho acompañamiento, de mucho respaldo. La relación con mi padre fue muy distanciada. Y precisamente en esa época, entre mis 10, 11, 12 y 13 años, fue muy conflictiva con mi padre. Fue una edad de mucho abandono, de mucho maltrato, y donde se sembró en mí una frase muy reiterada. Usted no es capaz, usted no sirve para nada, y todavía sigo luchando con eso. Esa frase se grabó en mí, y a la vez que me tocaba luchar contra ese maltrato y eso que sentí un abandono, a la vez me tocaba asumir la referencia para mi hermana, porque por muchos años yo fui la referencia paterna para ella. ¿Y la relación con tus padres ha cambiado mucho desde entonces? Sí, logramos después de muchos años conciliar con mi padre. Mi padre logró entender, y yo también. ¿Qué pude entender yo? Yo entendí que mi papá no podía dar de lo que a él no le habían dado. A mi papá nunca lo habían tratado con afecto, con cariño, con respaldo. Nunca le habían dicho que él era amado, que él servía para algo. Nunca.
y lo que él hizo conmigo fue lo que él recibió. Pasaron los años y logramos aclarar el asunto. Yo logré entender eso, que mi papá tenía una gran ausencia, una gran memoria de dolor y por eso su agresividad y su violencia contra mí. Pero luego pasaron los años, yo entendí, él logró también entender, hoy vive, hoy tiene 84 años y más o menos desde los 55, 60 de él empezamos un proceso muy bonito y hoy somos muy unidos, reconocemos los errores, las dificultades, pero llevamos un buen número de años de un buen encuentro de reconciliación. Entonces, usted nos dijo que básicamente todas sus niñas le habían hecho, como que le habían metido la idea en la cabeza de que no era capaz y de que no servía para nada. Entonces, de ahí quiero hacer la pregunta de que si hay algún recuerdo de su niñez que lo haya ayudado a formar su personalidad y los valores que tiene hoy en día. Bueno, en mi niñez, la permanente presencia de mi madre. Yo no contaba con mi padre, un padre ausente, como les digo, alcohólico, agresivo conmigo, pero mi madre siempre ahí acompañando. Ese acompañamiento, ese amor permanente fue lo que me sostuvo a mí a flote y lo que me generó unos valores fundamentales, por ejemplo, el de no odiar. Yo no sé qué es eso, no tengo ni idea. Mucha gente dice yo odio tal cosa, yo no tengo ni idea qué es eso, porque mi mamá me enseñó y me insistía en eso. Entonces desde ahí es el encuentro con esa palabra de amar y de la honestidad, de ser honesto con los otros, de ser cuidador, de ser protector, y eso fue lo que recibí de mi madre en la infancia. Listo. Te quiero hacer esta pregunta. Es muy, bueno, ¿hubo alguna persona o situación de tu infancia que te marcó para siempre? Yo creo que pues tres personas. Como les dije, ya la experiencia de mi padre me marcó. Aún después de tantos años yo sigo luchando contra ese tú no sirves para nada, tú no eres capaz. Todavía sigo luchando y encuentro muchas cosas que he logrado hacer, que he logrado superar, pero a pesar de eso, ese niño todavía tiene esa herida. Entonces la experiencia con mi padre me marcó. La experiencia con mi madre, ella fue la fuerza para ayudarme a seguir luchando y a mantenerme con el sueño de ser otra persona, de superar eso. Y mi hermana en la infancia, mi hermana fue un reto muy grande para mí, una alegría enorme y un reto muy grande. En mi infancia fueron las tres personas, hasta donde alcanzo a recordar, que marcaron mi vida y me transformaron. Bueno, entonces también me gustaría saber si en tu infancia eras como un niño de los que juegan o eras más bien callado, pues en base a todas esas cosas que nos estás diciendo de que te hacían sentir como que no eras capaz, de que no servías para nada. Entonces si eso te afectaba en algo o... Bueno, afortunadamente yo era hijo único, pero como en mis primos, en todas las familias, mis tíos, habían tantos primos, entonces tenía un buen combo para jugar, para entretenerme. Tenía realmente, sí fueron primos hermanos, eran primos que compartíamos como hermanos, muchos. Entonces ahí se va diluyendo esa rabia y ese dolor o eso que ocurre en casa, porque tienes con quién jugar y ser creativos. Y como no habían celulares, entonces lo único que teníamos era los primos para jugar, para inventar, para correr, para contar historias de espantos, de terror, porque no habían celulares, ¿cierto? Entonces la única alternativa era ser juntos, ser equipo. Y lo que pasa es que muchas veces uno cuando es niño, uno no se da cuenta del dolor, uno no se da cuenta de cuando el trauma está ahí haciendo de las suyas, porque como uno está convencido de que le pegan es porque lo quieren, ¿cierto? O que hay otras maneras de demostrar el amor, o que además no tiene escapatoria, es decir, tiene uno que volver ahí. Pero el combo de familia grande
El combo, sí, yo era un niño juguetón, integrado, eh, nunca fui pues introvertido, pero sí, sí, de mucho juego, mucha conversa, mucha risa. Recuerdo que en segundo de primaria me sacaron 3 veces del salón porque era un contador de chistes tremendo y contaba chistes pasito y todo el mundo se estallaba de la risa hasta que Villa siempre era, pero había mucha alegría ahí. Entonces tú sientes que estar así con tus primos y esas experiencias o hábitos te ayudaron a definir quién eres hoy. Pues sí, fue una parte, fue una parte. Porque la otra parte fue en la adolescencia y la primera juventud. Pero en ese momento ese compartir me ayudó a crecer en compañía. Hoy me encuentro con los contemporáneos, los primos hermanos, que crecimos juntos, que jugamos, que hicimos travesuras, y es una delicia conversar, es una delicia recordar no solamente recordar, sino renovar esos vínculos amorosos que hicimos siendo niños y que bueno, pues con algunos ya no viven, pero en general en la niñez fue una gran parte de lo que soy hoy. Luego en la juventud hubo otro giro muy grande, pero que tuvo como base esas experiencias de la niñez. Y en las experiencias de tu niñez, de que tú te acuerdes que jugabas con tus primos o así en el colegio. Bueno, como todos los niños aquí en el colegio, corriendo, hay que correr, entonces que la chucha, ¿qué más? El Jamies, todos los juegos que hoy ustedes trabajan o el profesor de educación física ha trabajado con ustedes como juegos de la calle, el pañuelito, ¿cierto? Pero también jugábamos a policías y ladrones, ¿cierto? Y era muy normal en esa época que a los niños nos regalaran pistolas de pistoleros, ¿cierto? Los vaqueros del oeste norteamericano eran un referente, entonces uno andaba con dos pistolas y sombrero y caballito de palo, ¿cierto? Y bueno, y en la calle no habían canchas como hoy, ¿cierto? Como hay canchas en casi todas partes, las canchas nuestras eran en la calle, entonces 2 piedras era una arquería, ¿cierto? Y arreglémonos aquí, hacíamos campeonatos y todo, mucho fútbol, lo que hoy se llama fútbol 5 o minifútbol o todo eso, micro, era en la calle. Entonces, casi todo el tiempo entraba uno con un olor a sudor, a mugre, a todo. A las 9 de la mañana, a las 9 de la noche, 9:30, 10, y todas las mamás salían a gritar, fulano, a los hijos, fulano, y todo, ya nos vamos. Y llegábamos oliendo como a 1500 demonios. Bueno, volviendo a las preguntas del principio, ¿qué sentías tú al ver a familias tan numerosas y que en tu casa fueran tan poquitos? Yo me sentí un niño muy raro, porque todos hablan de mi hermano, de mi hermano, de mi hermana. Es que yo fui por mi hermano, no sé qué, que peleé con mi hermano, o estábamos jugando en la calle, entonces veían 2 o 3 o 4 hermanos de una misma familia, y yo me sentía muy raro. Yo a veces me quedaba observando cómo se comportaban, cómo hablaban y cómo sería si yo tuviese un hermano o una hermana, cómo estaríamos ahí. Yo me sentía muy, muy extraño y en algunos momentos me sentía excluido por diferente. Entonces usted siempre como que había deseado tener esa compañía de un hermano. Uy, lo añoraba, lo añoraba. Entonces, no, cuando me dicen, yo no sabía que era hermanita, sino que mamá va a tener otro bebé, otro bebé. ¿Cómo? Eso fue impresionante. Yo sentía que no tocaba el piso, yo sentía que levitaba. Esa emoción fue enorme para mí. Yo no sabía para dónde coger, caminaba para un lado, para el otro, de la emoción. Y no sabíamos, en esa época no se sabía hasta que nacía, porque no había ecografía, no sabía nada, todo era un misterio. Entonces sabían que el huevo no sé qué, que la señora que sabe, que le mira la cara o la frente, si es niño o niña, no sabíamos. Y cuando nació, para mí fue literalmente, yo como que no sentía mi cuerpo de la emoción que yo tenía y eran 11 años cuando mi hermana nació. ¿Y cómo es la relación con tu hermana hoy en día? Seguimos muy unidos, muy unidos.
Nos conversamos mucho, nos respaldamos mucho. Obviamente como buenos hermanos hemos peleado, nos hemos dejado de hablar por tiempos, pero después nos encontramos y lloramos juntos, nos abrazamos, porque somos un vínculo, ¿cierto? Yo tengo una hija de 15 años, ella tiene una hija de 17 y un hijo de 10, y ellos, los tres, son como hermanos, literalmente. Y nosotros somos muy eh, solidarios. Ella y yo somos muy solidarios. Ella y su familia, su esposo y mi familia también. Eh, ¿Y tú crees que tu niñez hubiera cambiado si no hubiera nacido tu hermanita? Pues yo creo que, claro, uno cada rato se pregunta, ¿qué hubiese pasado? Sí, pues uno se alcanza a imaginar, ¿cierto? Pero yo creo que mi niñez hubiese sido otra, diferente. Yo creo que, por ejemplo, hubiese sido niño más tiempo, hubiese sido más juguetón, porque a los 11 años, por las dificultades que hubo con mi padre, a mí me correspondió ser el apoyo para mi mamá, ¿cierto? Y a los 11 años, aunque no dejé de estudiar, no dejé de jugar, pero empecé a asumir unas responsabilidades ya porque había una niña a nuestro cargo. Eh, pero claro, yo creo que hubiese sido diferente, no sé cómo. Sí, obvio, sino que lo que le tocó madurar antes de tiempo. Sí, sí, por eso muchas veces entiendo aquí muchos de nuestros chicos y chicas que les toca asumir responsabilidades de adultos, de adultas, y que eso les dificulta disfrutar la niñez. ¿Y tú cómo te consideras como papá sabiendo que el tuyo en su niñez hubo tantos conflictos con él? Bueno, yo me demoré bastante para ser papá. Yo fui papá a los 45 años y yo creo que analizando el asunto era que yo no quería ser papá porque no quería repetir lo mismo. Y me daba miedo, me daba susto ser un papá como lo fue mi papá conmigo o como lo fue mi abuelo con mi papá. Y ese susto me dejó muchos años de no querer ser padre. Pero creo que me preparé para eso, sin darme cuenta. Porque como no lo quería hacer, entonces estudié y aprendí sobre otras posibilidades de ser papá. Y cuando nació mi hija, el reto fue grande porque me propuse ser diferente. Y creo que soy diferente. Es decir, tengo tiempo para mi hija, para disfrutar lo que hace, para reconocerle sus valores, para decirle a ella, tú sí puedes y tú sirves para mucho. Entonces soy un respaldo grande y eso quiere decir que pude superar la herencia que recibí de mi padre y ser diferente. Y que mi hija pueda tener una experiencia diferente. Incluso ella me ha dicho, una vez me dijo, papá, si yo llego a tener hijos, yo creo que no me demoraré tanto como tú, porque yo no tengo el miedo que tú tenías. Claro, porque básicamente le inculcaste esos valores que a usted, pues y todas esas cosas que a usted no le dieron en su niñez. Sí, claro, así es. Bueno, en ese momento vamos a abrir un espacio para escuchar unas entrevistas hechas por los chicos de acá del podcast y ver si podemos dialogar sobre eso. ¿Qué le dirías a tu niño interior? Hola, ¿cómo están? Lo que le diría a mi niño interior sería que puede seguir con todo lo que se propone, que hay momentos donde va a estar sola, sí, pero que va a haber siempre una compañera que va a ser su abuela y la va a amar mucho y la va a seguir motivando. ¿Qué le dirías a tu niño interior? Bueno, a mi niña interior yo le diría que muchas gracias por ser valiente, por creer en la justicia, por ser independiente, autónoma, por siempre haber tratado de liderar, de ser muy sociable, de participar, de ser muy alegre y ser muy aventurera. Que muchas gracias por ser tan auténtica. ¿Cuál fue el momento más impactante que tuviste cuando eras niña? El momento más impactante fue una noticia que en uno de los circos, en ese tiempo en los circos se permitían los animales. En las noticias salieron
que la gente de los circos le estaba dando de comer a los leones, los perros. Y eso me causó muchísimo impacto. Entonces dijeron que los perritos callejeros de los pueblos se los estaban dando a los leones y que los que teníamos mascotas dentro de las casas los teníamos que cuidar muy bien para que no se los dieran de comida a los leones. Eso me dejó impactada toda la vida. ¿Qué le dirías a tu niño interior? Le diría que no se asuste tanto de las vivencias que las personas tienen que vivir cuando es adulto. A veces enfrentamos miedos y no lo hacemos porque creemos que el miedo es más grande que nosotros, pero hay cosas que nos dan miedo, pero que son cosas bonitas para nuestra vida. ¿Cuál es la historia más impactante de cuando eras pequeña? Me gustó mucho cuando conocí el mar. En realidad no me imaginaba cómo llegar a un lugar tan grande y me sentí como en la inmensidad, como algo infinito que no se terminaba y no me dejaba de sorprender de ver el agua, de sentir el viento, y fue muy impactante eso. ¿Qué le dirías a tu niño interior? Hola, buenas tardes. ¿Yo qué le diría a mi niña interior? Yo le diría: sé feliz. Siempre busca la felicidad, logra todos tus sueños y llega lejos, alcanza todas tus metas. Eso le diría yo a mi niño interior. Bueno, después de escuchar esas entrevistas, ¿hay algo que quieran opinar o algo que tengan por decir? Bueno, a mí me encantó escuchar desde diferentes voces, esos dos momentos que nos acabaron de contar aquí. Y me acordé de algo importante en esta conversación. A mí sí me gustaría hacerle una pregunta a ustedes. La pregunta es referida al tiempo que yo les estoy contando. Yo les hablé de mi niñez y les hablé de un año muy, muy importante para mí, el año 1975, cuando yo tenía 10 años. Les mencioné que no habían celulares, que todo teníamos que hacerlo en la calle, jugábamos en la calle, bueno, otro tipo de tiempo. Cuando yo les estoy narrando esta situación de mi infancia, que es tan completamente diferente a la de ustedes, porque yo tengo la edad, creo que debo tener la edad de muchos de los abuelos de ustedes, ni siquiera de sus papás, sino de sus abuelos. O sea, yo soy un abuelo. ¿Se les pasaba por la mente algo en términos comparativos o de ver una niñez que es tan diferente a la de ustedes? ¿Les generó alguna pregunta, alguna sensación de diferencia? O como responden todos los adolescentes ahora, normal. No, pues en un momento que me sentí identificada contigo, porque en mi casa casi todas las hermanas de mi mamá tienen hijas, basta pues a 2, 3, y yo soy la única que está sola. O sea, yo soy la hija única de la hermana mayor, y por eso me sentí un poquito identificada con tu historia. Yo pues, en lo que de pronto decía que su hermana fue como algo que lo marcó mucho, porque yo me acuerdo mucho de cuando yo era pues más chiquita, que yo jugaba mucho con mi hermanita y casi todo el tiempo éramos muy unidas y estábamos juntas siempre. Entonces, no sé, me dio como sentimiento. Sí, es lo que nos genera las conversaciones y sobre todo en este ejercicio de ir a la infancia, que es tan importante. O sea, y las preguntas que ustedes me hacían tan pertinentes, precisamente porque lo que nosotros somos como adultos se cultiva es en la infancia, la base. Yo les decía que en mi juventud hice otro giro muy grande, pero ese giro no hubiese sido posible si lo que recibí en la infancia, tanto desde mi mamá, mi papá y el medio, para poderlo, o sea, el medio que me rodeaba, la familia, los primos, y ahí en esa época sí que sufríamos acoso, porque eso era muy normal. Los primos grandes pilaban sobre nosotros, se burlaban, eso era, pero en últimas todos nos reíamos y uno pasaba un montón de situaciones. Pero eso que se graba en la infancia es lo fundamental para superarlo en la juventud, en la adultez, o para desde ahí, desde ese cultivo,
seguirlo cultivando para el resto de la vida. Bueno, y entonces aquí cerrando la última pregunta, si pudieras devolver el tiempo y darle un consejo a tu yo de niño, ¿qué le dirías? Uy, le diría, tú no eres culpable, tranquilo. Tu papá también pasó por lo mismo y él no es culpable y lo podemos resolver. Tranquilo, confía que lo podemos resolver. Bueno, y ya para finalizar, ¿hay alguna reflexión que quieras dejar para toda la gente que nos escucha? Bueno, yo quiero contarles que las circunstancias que cada uno de nosotros tiene, en la cual la familia que le tocó, porque no escogimos las mamás, los papás, los primos, no lo escogimos, son nuestras circunstancias. Son muy importantes para lo que somos. Somos hijos de las circunstancias. Pero hay algo más importante que eso. Somos hijos o producto de las decisiones que tomamos en esas circunstancias. Sí, por ejemplo, cuando en el barrio que yo crecí en Copacabana, en un barrio muy marginal, en un barrio de alta conflictividad, a pesar de que nos manteníamos jugando y haciendo familia de calle, y en ese barrio no había nadie bachiller en mi infancia, yo no tenía a quién admirar, no había una persona que fuera para mí un referente, decir, yo quiero ser como esta persona. Yo lo único que sabía era lo que no quería hacer, pero lo que quería hacer no tenía ni idea. Pero esas eran mis circunstancias, ¿cierto? Pero fruto de mi proceso y de mis decisiones, yo pude modificar esas circunstancias para mi vida. Yo pude transformarlas, pude tomar otras decisiones, pude creer que yo sí podía ser diferente y que podía intentarlo. Y aún lo sigo intentando, ¿cierto? Entonces, ¿qué les diría yo? Que las circunstancias en las cuales nosotros estamos son una gran parte, pero que depende de nosotros, de nuestras decisiones, el futuro o lo que queremos construir de nuestra vida, que es mucho más, son más importantes nuestras decisiones que las circunstancias. Bueno, a mí también me gustaría decir que muchas veces uno crece con ese pensamiento de que no es capaz y de que no puede, por lo mismo, porque los padres, que es la base de todo, porque la familia es la base de todo, son los que le han metido ese pensamiento en la cabeza, pero como lo ha dicho don Freddy, que él siempre ha intentado de superarse y como de mejorar y de sacarse esa idea de que él no es capaz, que nosotros también podemos hacer eso, que no tenemos que seguir como con lo mismo de que no somos capaces, que todo lo que nosotros podamos y queramos hacer, sí lo podemos lograr. Yo jamás me soñaba que fuera capaz de ser profesional. Y ahora soy profesional y de una de las carreras más raras que hay y que en esa época habían, de las más raras, de las que no tenían. Soy antropólogo y en esa época, ¿qué hace un antropólogo? ¿Qué va a trabajar? ¿Qué va a vivir? No tenía ni idea, pero era lo que me apasionaba. Entonces fui capaz de luchar, por ejemplo, contra todos esos que decían, ¿y de casa vivir? No lo sé, pero esto me encanta, esto me apasiona. Y bueno, y aquí voy. Pues bueno, ya para finalizar acá la entrevista, yo le quiero agradecer mucho a don Freddy por aceptarnos esta invitación y por expresarse con nosotros de la manera que lo hizo, porque yo sé que muchas veces contar cosas de la infancia y más cuando uno ha crecido en hogares así como con tanta violencia y cosas así, es muy duro, y que él haya estado aquí y haya estado dispuesto a contarnos todas esas cosas que lo han hecho la persona que es hoy en día, sí, pues sí, me siento muy agradecida con él. Yo agradezco mucho a ustedes por la invitación, a todo este equipo maravilloso, ustedes que están aquí en los micrófonos, a quienes construyeron el guión, a quienes están en la parte de producción, a todos ustedes.
les cuento que me siento altamente privilegiado. Para mí ha sido todo un honor que me hayan invitado y siempre estoy atento y a la orden para acompañarlos en lo que más pueda a ustedes. ¿Y tú? ¿Qué consejo le darías a tu niño interior? Déjanos tu comentario, síguenos en YouTube y compártenos tu historia. Agradecemos al rector Freddy Alonso Villa por aceptar esta invitación, a las entrevistadoras, a los chicos de producción e investigación y en especial a todos los que nos escuchan. Este podcast es producido por el semillero de podcast del Grupo Sociolat, de la institución educativa Llanos de Cuibá, del municipio de Yarumal, Antioquia.